tipo 2. Soy uno de los 3.500 egresados en 100 años de la Escuela Médico Militar. Tengo doctorado en ciencias, 2 maestrías en nutrición y dietética, diplomado en sobrepeso y obesidad, que realicé en Barcelona, España. Soy bariatra clínico certificado, entre otros estudios. He recibido en 3 ocasiones ser el mejor médico de Latinoamérica en mis especialidades, el Caribe, España y Portugal. El último premio lo recibí en Colombia en este año. Bien, en este programa hablaremos sobre qué es la diabetes tipo 2, cuál es la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2, es decir, con qué frecuencia se presenta en México, cómo se diagnostica esta enfermedad, por qué tienes diabetes mellitus tipo 2, cuáles han sido las causas para que lo tengas, qué complicaciones puede causar el que tengas diabetes mellitus tipo 2 y no te atiendas, cuál es el tratamiento actual para la diabetes mellitus tipo 2 y cómo se puede prevenir esta enfermedad desde casa. Bien, en principio, la diabetes es una enfermedad grave que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina. La insulina es una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en sangre, o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. Entonces ustedes están viendo ahí en su pantalla, la insulina es necesaria para transformar la glucosa en energía, como ustedes lo ven ahí en los engranes que se ven ahí en su pantalla. Cuando es diabetes tipo 1, el páncreas no produce definitivamente insulina. Cuando es diabetes tipo 2, el páncreas no produce suficiente insulina o la insulina no puede ser procesada. Y hay otro tipo de diabetes, por ejemplo, la diabetes gestacional, que es cuando la insulina es menos eficaz durante el embarazo. Bien, en México la obesidad, más o menos el 70%, 73% de la población padece en obesidad. El 10.3% en mujeres y 8.4% en hombres padecen diabetes. Y aquí lo importante es que de estas personas que padecen diabetes, el 90% de casos de diabetes se relacionan con sobrepeso y obesidad. Entonces, el sobrepeso y la obesidad es uno de los factores más importantes de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. De ahí la importancia de combatir precisamente el sobrepeso y la obesidad. Bien, ¿cómo hacemos para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2? Si bien sí hay síntomas, hay síntomas clásicos que se llaman las 3 P's, ¿no? Poliuria, polidipsia y polifagia, que es decir que poliuria es orina excesiva, polidipsia, sed excesiva, polifagia, hambre excesiva. Estos 3 síntomas se presentan cuando la enfermedad ya está bastante avanzada, entonces no son muy confiables. Hay otros como por ejemplo visión borrosa, fatiga, pérdida de peso. Por eso es muy importante que por lo menos una vez al año te hagas una revisión médica integral para que podamos saber si tú a lo mejor tienes diabetes o prediabetes y no te ha dado ningún síntoma. Entonces existen criterios diagnósticos para tener diabetes. Si tienes una glucosa en ayuno, es decir, si te toman una muestra de sangre y tu glucosa sale arriba de 126 miligramos por decilitro, se te diagnostica como diabético. O si hay una prueba específica que es que te dan una carga de 75 gramos de glucosa y te miden después una glucosa en sangre, y si tú sales arriba de 200 miligramos por decilitro también ya tienes diabetes. O existe una nueva prueba que se llama hemoglobina glicosilada A1C, en la cual si tú tienes más de 6.5% de esta hemoglobina glicosilada, ya te diagnostican como diabetes. Esta hemoglobina glicosilada más o menos te ve cómo has estado en promedio en los últimos 3 meses, ya que los eritrocitos viven alrededor de 120 días. Entonces, cuando te toman esta prueba y salen estos valores, es más o menos en promedio de cómo has estado
en los últimos 3 meses. Entonces es algo que nos sirve inclusive para ver un largo plazo y nos sirve inclusive para monitorearte. Bien, ¿y por qué tienes diabetes mellitus? ¿Qué es lo que causa esta enfermedad? Hay diferentes factores de riesgo, entre ellos tener padres o hermanos con diabetes, es decir, tiene un componente genético muy importante. El que tenga sobrepeso u obesidad es más frecuente después de los 40 años, pero actualmente ya se ha visto que presentan adolescentes, adultos jóvenes, ya empiezan a presentar esta enfermedad. El no hacer ejercicio es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus. Tener una alimentación inapropiada, y vamos a ver a qué nos referimos con esto. Bien, la importancia entonces del sobrepeso y obesidad como factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus radica en que si tú tienes un índice de masa entre 25 a 29.9 kilogramos sobre metro cuadrado, vas a tener el doble de riesgo de desarrollar diabetes. Si tú tienes un índice de masa entre 30 y 34.9, vas a tener el triple de riesgo de desarrollar diabetes. Y si tienes un índice de masa mayor a 35, entonces vas a tener 6 veces más riesgo de desarrollar diabetes. Recuerda que el índice de masa corporal se obtiene cuando tú divides tu peso entre tu estatura al cuadrado. Bien, y ahora bueno, un paciente ya tiene diabetes y entonces esto, ¿qué le puede ocasionar? Bueno, la diabetes puede ocasionar enfermedades del corazón, como lo están viendo ahí en la imagen en su pantalla. Puede causar enfermedades del riñón, de hecho hay pacientes que prosperan a insuficiencia renal crónica. Puedes tener ceguera, amputaciones de extremidades. ¿Cuántos pacientes no conocemos actualmente que tuvieron diabetes mellitus tipo 2 y que ahora le están cortando las extremidades precisamente porque tuvieron falta de circulación y se necrosó esa extremidad? Disminución de la calidad de vida y, por supuesto, la muerte. La diabetes mellitus te puede matar. En relación a la muerte, precisamente, se ha visto que las defunciones por diabetes en México, desde 1980, como lo ven en su pantalla, hasta el 2016, ha ido en aumento muy importante. En 1980, por ejemplo, había 14.626 muertes y ahora hay 105.574 muertes por diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus se encuentra dentro de las principales causas de muerte. La principal causa de muerte en México son las enfermedades cardíacas, con un 19.9%, pero sigue la diabetes con un segundo lugar, con un 15.4%. Y aparte de las enfermedades cardíacas, algunas enfermedades cardíacas son causadas por la diabetes. Como tercer lugar se encuentran los tumores malignos con un 12.9%. Pero se dan cuenta que la diabetes mellitus es una enfermedad que precisamente causa la muerte y está dentro de las primeras causas de muerte en México. Ok, bueno, si a ti ya te diagnosticaron diabetes mellitus y si no te han diagnosticado y no te has hecho un examen médico este año, es importante que te lo hagas para saber si no tienes diabetes mellitus y si es así, se pueda controlar. Recuerden que estas enfermedades crónicas no transmisibles como las dislipidemias, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad y en este caso la diabetes mellitus son enfermedades que no tienen cura, pero que pueden ser controlados y puedes tener una vida saludable, puedes tener una vida sin ningún problema si mantenemos esta enfermedad controlada. De ahí la importancia del diagnóstico oportuno para que no prospere a alguna otra consecuencia. Entonces, el tratamiento se basa en actividad física. Se les recomienda iniciar por lo menos con 30 minutos, 3 veces por semana, por ejemplo, para empezar. Hay un tratamiento nutricional, que ahorita hablamos específicamente de eso, y también puede haber un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico se basa en fármacos orales, es decir, algunas pastillas que vayas a tomar, en insulina o en una combinación de ambos. A veces cuando le recetan la insulina, hay varios mitos alrededor de eso, ¿no? Que si se van a quedar ciegos, que si
que si le cortaron, que vieron que algún familiar empezó con insulina y entonces le tuvieron que cortar algún pie o alguna otra extremidad. Y esto precisamente es al revés, no es a causa de la insulina, sino más bien a que ya necesitaban la insulina en ese momento y no la utilizaron de manera adecuada en el momento que era. Entonces la utilizaron demasiado tarde y pues ya tenía las consecuencias y seguramente ya no se pudo hacer nada por ese paciente, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo precisamente a esto, recetado con un médico especialista y siguiendo al pie de la letra sus indicaciones. Entonces tendremos algunas metas en este tratamiento, que glucosa en ayuno pues tenga menos de 100 miligramos por decilitro y que tenga una hemoglobina glicosilada que sea menos de 5.6%. Serían las metas que trataríamos de alcanzar con el tratamiento que daríamos. En relación al tratamiento nutricional, bien, si es un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, se tendrá que restringir un poco las calorías para hacer el cálculo y para que pierda peso este paciente. Algunos pacientes que tienen diabetes están en su peso y entonces sería solamente calcular las necesidades calóricas que tiene ese paciente precisamente. Estos pacientes con diabetes mellitus deben consumir menos del 10% de grasa saturada de sus calorías totales. Grasa monoinsaturada del 6 a 8% de las calorías totales, grasa poliinsaturada entre 6 al 8% de las calorías totales, y aquí estos son los ácidos grasos omega 9, omega 6, omega 3, menos de 300 miligramos de colesterol al día. Sus carbohidratos deben ser del 55 al 60% de las calorías totales y deben ser en su mayoría carbohidratos complejos, es decir, cereales integrales o alguna otra fuente precisamente de este tipo de carbohidratos y que no sean azúcares simples. Proteínas en un 10 a un 15% de las calorías totales. Consumir más de 35 gramos de fibra al día. Limitar el consumo de sal a máximo 3-6 gramos más o menos, suprimir el consumo de alcohol y suprimir el tabaquismo, es decir, ya no tomar alcohol y ya no fumar. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Si todavía no tenemos esta enfermedad, bueno, ¿cómo podemos hacer que nunca la tengamos? Precisamente adquiriendo un estilo de vida saludable. Si tú tienes un estilo de vida saludable, difícilmente tendrás alguna enfermedad crónica no transmisible, y para esto les recomendamos el programa que realizamos, Tips para comenzar un estilo de vida saludable, que está también en este canal en Expert TV. Ahí está el link y se los dejaremos precisamente aquí en los comentarios, y ahí vemos muchos tips para comenzar un estilo de vida saludable que te permitirán mantenerlo, que te permitirán no desarrollar otras enfermedades crónicas y mantenerte siempre saludable. Específicamente para prevenir la diabetes mellitus, pues se habla de bajar de peso si es que tienes sobrepeso y obesidad, comer sanamente y evitar consumir azúcares simples, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, a la mayoría de los días de la semana, y realizarte una evaluación médica por lo menos una vez al año, aun si no estás enfermo y sobre todo si tienes factores de riesgo, es decir, si tienes sobrepeso o los factores de riesgo que comentamos aquí dentro del programa, inclusive si tienes familiares con este tipo de enfermedades. Bien, si nos acabas de sintonizar, en este programa definimos a la diabetes mellitus tipo 2, hablamos de cuál es la prevalencia, qué tan importante es la diabetes mellitus tipo 2 aquí en México, cómo se diagnostica esta enfermedad, por qué tienes diabetes mellitus tipo 2 si es que ya la tienes, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los factores de riesgo que te llevaron a desarrollar esta enfermedad y cuáles son los factores de riesgo que si no tienes la enfermedad puedes evitarlos. ¿Qué complicaciones pueden dar? Vimos que incluso la mutilación de algunas partes del cuerpo o incluso la muerte como tal. Hablamos del tratamiento, un poco del tratamiento. Aquí es importante siempre individualizar. Sí hay recomendaciones generales, pero si tú tienes
No todas las diabetes mellitus son iguales, entonces siempre es necesario individualizar el tratamiento, si es que necesitas fármacos orales, si es que necesitas insulina, si es que necesitas combinar estos dos tratamientos. Es muy importante que acudas con un especialista para que pueda definir en tu caso particular cuál es la mejor estrategia para ti. Y también hablamos de cómo prevenir desde casa que tengas diabetes mellitus. Bien, recuerda que tenemos un WhatsApp en el cual tenemos una lista de difusión y ahí nos puedes escribir para agregarte a esta lista y seguido te mandaremos tips para tener un estilo de vida saludable, tips para algunas recetas inclusive, todo lo que tiene que ver con el ejercicio, todo lo que tiene que ver con prevención de enfermedades como la obesidad y las enfermedades crónicas que iremos viendo en este canal. Recuerda que este programa, Nútrete, Recupera tu Salud y Esculpe tu Cuerpo, se transmite todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Soy el Dr. Miguel Vázquez y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.